Estamos junto a Agustín Rossi, a quien le agradezco la deferencia de que haya vuelto a venir a nuestro programa este año. Gracias, Agustín, por estar en Radio Sónica. No, muchísimas gracias a ustedes, gracias por la invitación. Y luego del cansancio, ¿no? También porque muchas veces dicen que los parlamentarios del Parlasur o del Mercosur, como le quieran llamar, no trabajan. En tu caso yo conozco tu experiencia, sé que venís cansado, venís de Montevideo. Tuvieron una sesión importante en el día de ayer, ahora me vas a contar los temas. También conozco el caso de Fernanda Gil Lozano, que me cuenta que realmente tienen que ponerle el cuerpo a la situación, que tiene que ir, que tiene que estar, que tienen que viajar. ¿Sirve el Parlasur? Porque hoy está mucha gente pensando que el Parlasur no sirve según el discurso oficialista. Sí, me parece que lo que hay que diferenciar es un discurso claramente que se está apareciendo con mucha fuerza en la Argentina, que es el discurso antipolítica, ¿no? A mí me parece que entonces el debate se tergiversan los términos, ¿no? Se debate cuánto van a ganar los diputados, que me parece bien que se debata, y cuando en realidad lo primero que uno se tendría que preguntar es qué van a votar los diputados, digamos, ¿no? Porque de última te podrá salir un porcentaje más de la renta general del país, un sueldo más o un sueldo menos de los diputados, pero lo que te complica la vida en términos generales es lo que votan los diputados, digamos, ¿no? Entonces yo no digo que no se debata sobre lo que tienen que ganar los diputados, sí digo que me parece que el problema no es ese, digamos, ¿no? El problema es poder tener el diputado mejor o con más pago o menos pago, pero el problema es debatir sobre el fondo de la cuestión, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que vota? Bueno, pero hay un discurso antipolítica que yo creo que también se ve expresado en esta deslegitimación del Parlasur. La deslegitimación del Parlasur también tiene que ver con la poca preponderancia que le da el gobierno al proceso de integración, al Mercosur. Está claro que para el gobierno de Macri, el gobierno de Temer, la mirada sobre el Mercosur, sobre la UNASUR, es mucho menos intensa de la que existían en gobiernos anteriores, y hay una mirada más puesta en la Alianza del Pacífico, en los Estados Unidos, en Europa, ¿no? El Parlasur es el mecanismo parlamentario del proceso de integración. Es un mecanismo que yo creo que todavía puede dar mucho más. Todos los que somos diputados del Parlasur queremos que haya una modificación, pero esa modificación la tienen que llevar adelante los presidentes para que el Parlasur tenga la posibilidad de tomar decisiones que sean vinculantes en determinados temas. Eso es importante, ¿no? En determinadas áreas, pero no depende de los parlasureños, digamos, ¿no? Sino que depende que los presidentes tomen una decisión de esa característica, pero con los poderes acotados o las potestades acotadas que tiene el Parlasur hoy, nosotros este año se hicieron el doble de sesiones que se hicieron el año pasado. Es interesante que me cuentes eso. Se reunieron las comisiones en distintos lugares de los países miembros integrantes. En Rosario, por ejemplo, hicimos una reunión de la Comisión de Infraestructura sobre la cuestión de la hidrovía. Hicimos un seminario durante todos 2 días de trabajo con diputados del Parlasur de todos los países, y así sucesivamente en cada una de las áreas. Ayer fue una sesión muy política, por decirlo de alguna manera, porque se aprobó una resolución de apoyo a la iniciativa del proceso de diálogo que impulsa el Papa Francisco en Venezuela. Salió por unanimidad, lo apoyaron tanto los diputados chavistas como los diputados de la oposición, o los parlamentarios de la oposición, o sea que me parece que ese es un hecho político para destacar. Fue una iniciativa de Eduardo Valdés, el legislador del Parlasur argentino. Sí, fue ex embajador de la Santa Sede. Ante la Santa Sede. Y por el otro lado, nosotros impulsamos una iniciativa mía que la mesa directiva del Parlasur, cosa que así sucedió, saque una declaración de apoyo a lo que significa la resolución del grupo de trabajo de Naciones Unidas contra las detenciones arbitrarias, que claramente le pide al gobierno argentino que ponga de inmediata libertad a Milagro Sala, que es una diputada del Parlasur electa que no puede asumir por el hecho de que está privada de su libertad arbitrariamente. Hace unos días se conoció que Milagro Salas pudo entregar una carta escrita, manuscrita, de puño y letra, sí, en la cual le pedía al representante argentino ante el Parlasur que le tomara juramento. Sí. ¿Se pudo tratar eso? ¿Cuál es la instrucción? Ahí las resoluciones de esa característica en el Parlasur necesitan del consenso, del acuerdo de todos los miembros, ¿no?
El Parlasur ya había tomado una decisión mayoritaria en donde se le había pedido que se libere a Milagro Sala para que pueda tomar juramento. En el caso de esta petición de que se le tome juramento en la cárcel, hay que buscar el andamiaje jurídico que sustente eso, porque la verdad que si lo hacemos sin el andamiaje jurídico correspondiente, quizás sea peor el remedio que la enfermedad, digamos, ¿no? Lo que, en lugar de ayudar, empeoremos la situación. Y además no hubo consenso entre todas las delegaciones de todos los países, y la mayoría de los países, salvo Brasil, que apoyó claramente la decisión argentina, la decisión de que el presidente del Parlasur, en este caso Jorge Tayana, le vaya a tomar juramento en la prisión donde está detenida Milagro. El resto de los países quisieron pedir antes un dictamen de la Comisión de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Parlasur para poder avanzar en ese sentido. Ahora te pido, o te llevo a la definición política, algo que hemos conocido en este último tiempo, que inclusive he leído la semana pasada en algún medio, es que Jujuy ha sido una de las provincias más beneficiadas por este gobierno en cuanto al dinero, a los recursos que se le envían. Entonces, ¿vos crees que hay una íntima relación en los recursos que se le envían en este momento a Morales con tratar de desarmar o desarticular la asistencia social que se brindaba a través de la organización de Milagro Sala? No sé si hay una relación en forma directa allí, digamos. Lo que sí está claro es que para el gobierno central, el gobierno de la provincia de Jujuy es de los gobiernos más protegidos, de los gobiernos más favorecidos por esta transferencia discrecional de recursos, ¿no? Y esto me parece que muestra claramente que la alianza existente entre el presidente Macri y el gobernador Morales. Por eso resulta irrisorio cuando el gobierno, para tratar de escaparse del debate sobre Milagro Sala, lo que dice, bueno, este es un país federal, la provincia de Jujuy es un estado subnacional, y dentro de ese estado subnacional es un poder independiente que es el poder judicial. La verdad es que el costo político desde el punto de vista internacional lo está pagando el gobierno de Mauricio Macri. Ustedes fíjense que nosotros tenemos una canciller que hasta hace 15 días atrás hacía campaña para ser secretaria general de Naciones Unidas, que viene de ser funcionaria de Naciones Unidas, y su gobierno no cumple con una resolución, con un mandato, que es terminante, digamos, ¿no? Es terminante en el sentido de que pide la libertad de que le pide al gobierno argentino que opere la libertad de Milagro Sala, y el gobierno que tiene una canciller que fue candidata a secretaria general de las Naciones Unidas no cumple con una resolución propia de Naciones Unidas. Yo quiero decir además que en esto también hay que poner las cosas en su lugar, porque acá nosotros nos critican por Venezuela, ¿no? Este mismo grupo de trabajo pidió la libertad de Julio López. De Leopoldo López, perdón. De Leopoldo López en Venezuela. Entonces, cuando era para la libertad de Leopoldo López, toda la derecha argentina estaba a favor de la resolución de Naciones Unidas. Cuando es para la libertad de Milagro Sala, esta misma derecha está en contra. Entonces, esta es la realidad. Es una gran contradicción entre lo que está pasando. Yo escuché de algunos parlamentarios ligados a Cambiemos hablar de que era una intromisión de las Naciones Unidas en nuestra soberanía, esa resolución, digamos, ¿no? de estas características. Entonces me parece que es claramente una situación que merece un análisis, pero que, bueno, que da para muchas cosas, digamos, ¿no? Cuando se trataba de Leopoldo López, toda la derecha argentina, el presidente Macri inclusive, digamos, ¿no? Que cumpla el gobierno de Maduro con la resolución de Naciones Unidas. Ahora, se trata de Milagro Sala, es el mismo grupo de trabajo, el mismo resorte institucional. Entonces esa misma derecha dice para Milagro Sala no. Y aclaremos una cosa más. Nadie dice que Milagro Sala no tiene que ser juzgada por los delitos que se le imputan. Lo que nosotros decimos es que no está condenada, no hay, está procesada, y que puede llevar adelante ese procesamiento absolutamente en libertad. Ahora, Agustín, le quiero preguntar, porque estamos hablando de que quizás el gobierno desoye las palabras de la ONU. ¿Cree que desoye también a otras instituciones, o no sé si entre comillas se quiere llevar puestas, pero sí no respeta a otras instituciones además de la ONU?
¿A qué otras instituciones, por ejemplo? No, digo, no sé, bancos bueno, quizás no, bancos no, porque quizás me responde que responden a ellos, pero sí a ciertos estamentos o ciertas cosas que se implementaron en los que el gobierno se está llevando o no escucha o no hace caso, como en muchos casos se ha denunciado de la otra parte. Está claro que en este caso de Naciones Unidas, la contradicción es flagrante porque el gobierno se autoelogia diciendo que reinsertó a la Argentina en el mundo. ¿No es cierto? Dice, para reinsertar a la Argentina, en el mundo, teóricamente uno tendría que tener precisión o tendría que cumplir con las resoluciones que emana del organismo internacional más representativo que tiene el mundo hoy, que son Naciones Unidas, donde están presentes la totalidad de los países, que integran el mundo. Entonces allí hay claramente una contradicción, y cuando uno escucha el discurso de los funcionarios de Cambiemos, hay un intento de subvalorar, de subalternizar. Bueno, es un grupo satélite de Naciones Unidas. Mentira, no es un grupo satélite de Naciones Unidas. Además, cualquier grupo de trabajo de Naciones Unidas no toma una resolución, no hace un dictamen, sí que está involucrada en las Naciones Unidas, porque justamente sos un grupo de trabajo de Naciones Unidas. Entonces, a mí me parece que claramente allí hay una mirada del gobierno que es profundamente ideológica, en donde todo lo que estuvimos viendo recién tiene mucho que ver, y obviamente la alianza del presidente Macri con el gobernador Morales. El macrismo intenta sacarse, como dije, el problema de encima diciendo, bueno, es un problema de Morales. Mentira, es problema de ellos. Me gustaría preguntarte por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La viste en algunos de estos días, en varias oportunidades. ¿Cómo la encontrás personalmente ante, obviamente, lo que ella viene denunciando en sus cuentas, en sus redes sociales, aquellos que han tenido la posibilidad de hablar con ella, esta persecución que realmente ella siente que hay por parte del partido judicial, como ella lo llama? Yo la verdad que cuando uno habla con Cristina en términos personales se la ve muy bien, se la ve con muchas ganas, con mucha energía, muy jovial, digamos, ¿no? Hay mucho, obviamente, para los que estuvimos en la gestión ahora. Vos que la conocés, ¿no la sentís preocupada, digamos, por este tema? Se la siento ocupada, no preocupada, digamos, ¿no? Se está ocupando del tema porque tiene una caracterización muy clara de que esto es un acoso político judicial, que de alguna manera intenta suplantar lo que no pudieron hacer durante el gobierno, ¿no? Porque el domingo hay un lindo artículo de Edgardo Moca en página 12, donde Edgardo lo que dice dice en realidad la derecha lo que intentó es que el gobierno de Cristina termine mal, termine con crisis económica, con crisis social, con debilidad institucional. Entonces, para después de eso, digamos, decir, bueno, imposible volver. Como no lograron eso, intentan generar un escenario de esa característica desde el gobierno. Bueno, está muy claro que se ha lanzado una campaña, y que esa campaña ha encontrado en el Partido Judicial uno de los arietes más incisivos, por decirlo de alguna manera. La estrategia de la denuncia de corrupción para tratar de deslegitimar a gobernantes nacionales y populares no es una estrategia nueva en la Argentina. Le pasó a Perón, le pasó a Irigoyen, le pasó hasta a Frondizi, en algún lugar también le pasó a Alfonsín después al principio de la democracia. Sí, ahora te tiran de populismo, y el populismo es mala claro, palabra. Digamos, parece, no es tampoco que está cercenada, encapsulada en la Argentina, pasa en Brasil, pasa en Bolivia, pasa... Ustedes fíjense este segundo gobierno de Bachelet, que venía con una cantidad de impronta, reforma impositiva, reforma educativa. A los 6 meses de asunción del gobierno le aparece una cuestión contra el hijo, y a partir de ahí, deslegitimidad del gobierno, o intento de legitimidad del gobierno. El gobierno se queda sin energía para producir los cambios y las transformaciones que de alguna manera se habían planteado en su momento, ¿no? Entonces, a mí me parece que ahí hay una estrategia que obviamente que tiene como principal objetivo la figura de Cristina, el Frente para la Victoria, que claramente hoy es el hecho maldito del país burgués, como diría John William Cook sobre el peronismo después del 55, digamos, ¿no? Es el movimiento político claramente opositor.
Los demás espacios políticos son espacios políticos que, algunos por caminos más largos y otros por caminos más cortos, convergen detrás de la figura de Macri. Son oficialistas o paraoficialistas o neooficialistas, en esto incluye al Frente Renovador y a sectores, y a sectores del PJ, pero esta idea de sacar a Cristina de la cancha, procesándola, quitándole los derechos políticos, algunos pensando que la pueden meter presa, esta idea también hay una idea detrás de eso de hacer tronar el escarmiento contra el kirchnerismo y contra todos los dirigentes del kirchnerismo para mandarle una señal fuerte a la clase política, digamos, ¿no? Gobernar como gobernaron Néstor y Cristina sería la señal, una vez cada 50 años. Digamos, no se le ocurra de vuelta, digo de 50 años porque es el lapso que pasa entre el derrocamiento de Perón en el 55 a consecuencia de esto que estás contando y que estás diciendo, se le preguntó también a Fernando Esteche relacionado a qué podía pasar si Cristina Kirchner iba a ir presa, y a mí me parece que tuvo realmente declaraciones desafortunadas. Sí. Y te lo pregunto a vos, ¿qué crees que puede pasar si Cristina termina presa por causas que, por lo que vos me estás contando, no tendrían sustentabilidad jurídica? Bueno, obviamente que nosotros vamos a dar el debate en todos los terrenos. En el terreno jurídico, pero también en el terreno político, y en el terreno político hicimos todo lo que hicimos. Ustedes fíjense que si hicimos todo lo que hicimos por la libertad de Milagro Sala, imagínense, multipliquen por el volumen, digamos, ¿no? Multiplíquenlo mucho más en el caso de Cristina, que sería una detención igual de arbitraria a nuestro criterio, digamos, ¿no? Sin ningún tipo de duda. No creo que lo de Fernando no fue afortunado, fue desafortunado, pero dentro de lo que las herramientas legales que existen hoy en la Argentina, seguramente daremos todo el debate que hay que dar, digamos, ¿no? Eso es estar también con movilizaciones en la calle, con la Bueno, militancia, estamos... porque a ver, hay que pensar que detrás de una militancia, detrás de una idea también hay personas. Las personas tienen sentimientos. Si yo creo una idea, porque esto también me parece que el gobierno no lo está interpretando. Si yo tengo una idea y no creo realmente todo lo que se dice en los medios de comunicación, que Cristina Kirchner haya sido una corrupta, que todos los funcionarios se hayan afanado todo, y realmente creo en un proyecto y creo en lo que ideológicamente se inculcó en estos años, se enseñó, se militó, esa gente no va a estar contenta de que un grupo mediático quiera llevar a una expresidenta a la cárcel y que en definitiva se termine de esa manera. Entonces, es lógico que esa gente diga, bueno, si esto pasa, tal vez, bueno, y yo voy a hacer una manifestación. No digo lo que dije Esteche, que me parece realmente una barbaridad. Pero eso de llevar a un juez a la muerte. Eso es así, digamos, ¿no? Usted fíjense, nosotros, en el caso de Milagro, hay comités por la defensa de Milagro Sala, en pos de la libertad de Milagro Sala, a lo largo y ancho de todo el país. Ha habido huelgas de hambre, ha habido movilizaciones, hemos hecho actos. Todos los fines de semana hay compañeros que van y la visitan a Milagro en la cárcel. O sea que la realidad es que ante una situación de detención arbitraria, bueno, seguramente se generará una cantidad de hechos. Bueno, te quiero preguntar puntualmente por la situación económica del país. ¿Cómo venís? Seguramente Luciano iba hacia eso, que le interesan tanto los temas económicos. ¿Cómo venís viendo estos 11 meses del gobierno de Macri a nivel económico y la profundización, muchos dicen, de un ajuste verdaderamente brutal? Bueno, con muchísima preocupación, ¿no? La verdad que con muchísima preocupación por lo que pasó y sobre todo muchísima preocupación por lo que va a venir. Porque independientemente de los anuncios del Ministerio de Economía y de los funcionarios de Cambiemos, yo no veo ninguna decisión en el marco de la política económica que nos permita vislumbrar que en el futuro va a ser un futuro mejor del que hemos tenido este año, ¿no? Yo no veo decisiones de política económica que nos permitan pensar que va a haber aumento del consumo, que va a haber crecimiento del mercado interno y que eso nos va a permitir sacar a la Argentina de la recesión. Sí, hay mayor endeudamiento, ¿no? Sí, bueno, lo del endeudamiento es notable, ¿no? Son 50.000 millones de dólares más, sin contar las LEVAC. Cuando uno contabiliza las LEVAC son 90.000. 90.000 millones de dólares este año. Cuando uno contabiliza lo de la LEVAC, que son en pesos, digamos, ¿no? Pero 50.000 millones de dólares significa que han duplicado el endeudamiento que tenía la Argentina, más de duplicado, porque nosotros en moneda extranjera habíamos dejado arriba de 43.000, 44.000 millones de dólares, y ya en los propios operadores de los mercados internacionales están advirtiendo del excesivo endeudamiento de la Argentina. Y ese endeudamiento no se ha transformado en inversión productiva.
Es decir, no se ha transformado en línea de crédito para las pequeñas, medianas y grandes empresas en Argentina, no se ha transformado en obras de infraestructura. Ese aumento del endeudamiento ha significado endeudarse para pagar deuda, no dejando de lado la política que llevó adelante nuestro gobierno, que fue utilizar reservas para pagar deuda. Eso es preocupante, porque ahí volvés a la bicicleta, ¿no? Al rollover, digamos, ¿no? Al tema de la bicicleta, con cada vez más intereses. Obviamente una parte de esos 50.000 se utilizó casi 15.000 para el pago de los fondos buitres. Otra parte están en los estados subnacionales, digamos, ¿no? Las provincias que han tenido. Y nosotros lo que estamos viendo es que en realidad ese endeudamiento, ese aumento de dólares, lo que está significando es intento de tapar la brecha fiscal, el intento de tapar el déficit fiscal y al mismo tiempo financiar lo que significa la fuga de capital. La fuga de capitales sigue siendo esta idea de que compras dólares indiscriminadamente, eso termina siendo fuga de capitales que se terminan yendo al exterior. Te tengo que preguntar por la provincia, por mi provincia, por Santa Fe. Hay tole dentro del socialismo, se dice que Giustiniani se quiere abrir del socialismo, hemos leído hace poquito una noticia relacionada con eso. Miguel del Cel se baja de ser prácticamente un embajador argentino en el exterior, con intenciones, dijo él, de volver tal vez en algún momento a pelear por la gobernación. ¿Y Agustín Rossi? Yo voy a ser candidato a diputado, intentar ser candidato a diputado nacional el año que viene. La verdad que he recorrido durante todo este tiempo la provincia con mucha intensidad, digamos, y me parece que puedo ser una alternativa o una opción para los santafesinos, ¿no? Por varios motivos, digamos, ¿no? Primero porque conozco la provincia, la vengo recorriendo hace 15 años, cada 2 años o todos los años, casi en forma permanente. En segundo lugar, porque además conozco la Cámara de Diputados, seguramente sin petulancia lo digo, digamos, ¿no? Una voz como la mía va a ser una voz escuchada, una voz fuerte dentro de la Cámara de Diputados, y me parece que los santafesinos necesitan a alguien que los defienda. ¿El peronismo santafesino puede llegar unido a las elecciones del año que viene? Y si no, tenemos las PASO. Tenemos las PASO, y en las primarias cada uno compite, y si hay otros sectores que propician otro candidato, otro compañero, está todo bien, digamos, ¿no? Hay primarias, y en las primarias son los que terminan ordenando las diferencias de matices que existen dentro del mismo partido. Yo abono por la unidad del justicialismo, obviamente en la provincia de Santa Fe, porque creo que con el justicialismo unido es una competencia de tercios, digamos, ¿no? En donde se puede hacer una buena elección. Y en el caso mío personal es eso, digamos, voy a ser un candidato que no tiene otro compromiso que no sea con los santafesinos. ¿Cómo evaluás el gobierno socialista de Santa Fe? No, en realidad Sí, un nuevo gobernador, aunque una continuidad de políticas. Es un gobierno que tiene más recursos de los que tenían los gobiernos anteriores por esta devolución del 15% de precoparticipación que determinó la Corte. Esto indicaría que tiene que haber un plan de obra pública mucho más fuerte, mucho más intenso de lo que hubo en los años anteriores. A fuerza de ser sincero, se ve que sobre todo en el norte de la provincia hay una mayor presencia del gobierno provincial, y tienen un problema no resuelto desde el 2010, 2011, que es el problema de la seguridad, que es un problema creciente y que tiene, a mi criterio, origen en los niveles de connivencia que existieron entre la policía santafesina y el mundo del delito en las grandes ciudades, fundamentalmente en Rosario y Santa Fe. ¿Que no ves que llega a la política a ese nivel de connivencia? No veo que llegue, y no tengo pruebas como para sustentarlo, ¿no? Si hay algo, es algo excepcional y casi diría marginal. Me parece que lo que hubo a partir del 2010 y del excomisario Tognoli, que hoy está detenido, fue una connivencia entre las fuerzas de seguridad y los niveles y el mundo del delito, fundamentalmente el delito narco, ¿no? Y hubo una gran inoperancia de parte del gobierno socialista. Primero en el gobierno de Wiener, que fueron los que entronizaron a Tognoli. Me parece que delegaron
la conducción de la seguridad en manos de la fuerza policial, y yo creo que eso es un grave error, no se puede hacer eso, digamos, ¿no? Y por el otro lado, un tardío reconocimiento del problema. Recién yo creo que terminaron de asumir el problema en el 2013, fines del 2012, principio del 2013, el problema grave que teníamos durante mucho tiempo, entre el 2008 y 2009, 2010, estuvieron negando el problema, diciendo que era todo campaña por parte de los dirigentes opositores. Yo en esa época me acuerdo que hice denuncias, hay artículos míos escritos en el diario La Capital, presenté un libro con mis propuestas en materia de seguridad ciudadana, prologado por León Arlanián. Y después, cuando asumieron el problema, tanto Bonfatti como Lichi todavía no han encontrado la posibilidad de una resolución efectiva del problema, y cíclicamente estamos discutiendo si viene Gendarmería, que cuántos gendarmes y todo ese tipo de cuestiones, cuando en realidad el apoyo de las fuerzas federales siempre es necesario, el trabajo conjunto con las fuerzas federales siempre es necesario, pero el que te tiene que garantizar la seguridad en la provincia de Santa Fe es el gobierno de la provincia. Y por el otro lado, lo que no se puede desconocer, que tenemos los peores indicadores de las provincias argentinas en materia de seguridad son de la provincia de Santa Fe, y tenemos 2 de las 3 ciudades más violentas de la Argentina, son Rosario y Santa Fe, y después Comodoro Rivadavia. Me gustaría preguntarte sobre, y para finalizar, y agradeciendo tu tiempo y abusando realmente de él, si crees que la interna que está desatada dentro del partido gobernante en Santa Fe, es decir, de la coalición de gobierno, no se sabe, bueno, el PRO irá por aparte, también la Unión Cívica Radical no se sabe si va a terminar con el PRO o no va a terminar con el PRO, puede llegar a beneficiar a la justicia. Yo creo que en Santa Fe va a haber elecciones de doblada, y la Unión Cívica Radical va a estar en la alianza provincial, digamos, en la alianza con los socialistas en las elecciones locales, municipales, y va a estar con Cambiemos, o gran parte de la Unión Cívica Radical va a estar con Cambiemos en las elecciones nacionales. ¿Eso los puede beneficiar? Digamos, no sé, nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de transmitirle una propuesta a los santafesinos. Somos el único espacio político que puede transmitirle a los santafesinos que su único compromiso es con ellos. Porque los diputados que salgan electos por Cambiemos van a votar según lo que diga el gobierno nacional. Los diputados que salgan electos por el Frente Cívico y Social van a votar en función de lo que diga el gobierno provincial, que a su vez vota o no en función del grado de relación o negociación que tenga con Cambiemos. Lo que podemos transmitirle a los santafesinos que vamos a ir a la Cámara de Diputados a defender sus intereses somos nosotros, somos los diputados del Frente para la Victoria, que no tenemos compromiso ni con el gobierno provincial ni con el gobierno nacional, y que podemos asumir compromisos concretos con ellos. Bueno, muchas gracias, Agustín, por haber venido a Radio Sónica. Agustín Rossi en Radio Sónica, diputado del Parlasur, nuevamente con nosotros.